el trasfondo de este problema, estamos en contacto telefónico con Andreas Uthoff, economista de la Universidad de Chile y ex integrante de las comisiones Marcel y Bravo, así que todo un experto en esta materia. ¿Cómo estás, Andreas? Mónica y Josefa, muy bien, muchas gracias. Muy buena introducción al tema y muy interesante. Exactamente, queremos ir dándole más perspectivas porque hasta el minuto hemos escuchado sobre todo la voz de la presidenta de la Asociación de AFPs que explica, ¿no es cierto?, en 5 puntos, 5 cambios importantes. Quizás, no sé, ¿cómo te gustaría dar primero una opinión general y vamos viendo punto por punto o...? Sí, yo puedo dar me gustaría una opinión general. Perfecto. Para que conozcan mi punto de vista, sí. Si es posible. Mira, me parece de una ingenuidad tremenda en el siguiente sentido. Lamentablemente el tema previsional en Chile ha sido dominado por lo que llamamos los ingenieros financieros, ¿no? ¿Qué significa un ingeniero financiero? Una persona que sabe cómo se logra ahorro en una fórmula, ¿no? Y la fórmula incluye una tasa de cotización, incluye la densidad de cotizaciones, incluye la rentabilidad de las funciones y incluye la edad de jubilación. Y si tú te fijas, las propuestas que hay acá van precisamente a cambiar aquellos parámetros que en una formulita, en la matemática, te incrementan claramente el ahorro. O sea, hablan de mejorar la densidad de cotización obligando al sector informal a cotizar o a los trabajadores independientes. Pero el problema es cómo se hace eso, cuál es el comportamiento, por qué no cotiza el sector informal, cuál es la situación de pobreza, cuál es la situación, o sea, de eso nada hablan. Entonces, claro, si yo digo por obligarlos a cotizar, se van a cotizar más, y efectivamente la formulita funciona. Después van a elevar la tasa de cotización, como bien decían ustedes, van a hacer educación financiera, siempre apuntando a que los factores que determinan esa fórmula van a actuar. Entonces, mi crítica, y esa es mi introducción, es que esta gente debiera estudiar un poquito sociología, un poquito la realidad del país en que viven, y no venir a aplicar fórmulas que con esa ingenuidad, como te digo, que lo han hecho. Sí. Esa es un poco mi visión inicial y la visión con la cual yo he estado participando en la lucha de mejorar el sistema de pensión. Claro, justamente yo, entiendo tu punto de vista, pero además yo pensaba que políticamente también es muy difícil, porque todo esto requiere una reforma en el Congreso donde tienen que votar políticos, y es difícil que estas cosas, porque son bien impopulares algunas, pudiesen pasar también esa barrera. Entonces, claro, cuando uno puede proponer alguna idea para mejorar un sistema, puede ser, pero si no es viable políticamente tampoco tiene un realismo, ¿no es cierto? Partamos por resolver la baja densidad de cotización y las lagunas previsionales. Lo que dicen las AFPs es que todos quienes tienen ingresos, incluyendo los trabajadores independientes y por cuenta propia, tienen que cotizar obligatoriamente. Primero cuesta obligarlo, ¿no es cierto? Porque yo entiendo que, yo soy independiente, entiendo que tengo que cotizar, yo cotizo, pero cada uno cotiza por lo que quiere, cotizo sí, cotizo no, o sea, nadie me persigue para hacerlo tan estricto, aunque entiendo que eso ha mejorado porque te sacan de la boleta el dinero, en fin. Eso haría que aumentaran en 2,5 millones el número de contribuyentes. Se estima, dice que con este grado podrían aumentar en promedio, solamente si esto lo mejoráramos, hasta un 30% de nuestras pensiones en un horizonte de 10 años. A ver, yo también entiendo que uno tiene que ahorrar. Si, por ejemplo, yo voy a tener una pensión muy baja por la AFP porque la verdad no ahorré. Entonces no me quejo. Yo creo que hay que ahorrar, pero también entiendo que es difícil que un trabajador por cuenta propia lo haga. Entonces, tú dices que es falta de realismo, pero ¿habría alguna manera de hacerlo? ¿O tú lo consideras bueno en teoría? No, lo que pasa es que claramente hay un porcentaje de la fuerza de trabajo que trabaja en las condiciones similares a la tuya, pero con una precariedad mayor, tal vez. Por supuesto. Que claramente están en situación de independencia, de informalidad, de ilegalidad, lo que tú quieras, pero viven en un contexto, primero, en que no reciben un ingreso permanente, o sea, en forma continua, sino que esporádicamente. Y no hay ninguna consideración aquí, por ejemplo, para decir que coticen en la medida de lo posible, ¿no? Por ejemplo, que podría ser una expresión. Pero no sabemos si aún diciéndoles coticen en la medida de lo posible lo van a hacer o no. Esta gente generalmente tiene una condición de sobrevivir casi como empresario, entonces tienen inversiones, por ejemplo, prefieren comprar un segundo taxi que estar ahorrando para la vejez.
ese tipo de cosas. Todas esas consideraciones que son más de tipo del comportamiento que va a tener este tipo de trabajadores no están siendo analizadas con profundidad para saber efectivamente cómo se les puede incentivar el hecho de que coticen para la previsión. Entonces, yo creo que sí, es un temazo que tenemos, pero es un temazo que no lo hemos resuelto bien. Y lo que se ha tratado de hacer en otros países fundamentalmente es, además de permitirle cotizar a través de las boletas o a través de otros mecanismos de contacto con el Estado para poder hacerlo, es también considerar sus condiciones de vida, ¿no? Cómo obtienen el ingreso, cuándo lo obtienen, en qué medida pueden hacerlo o no, y generarles algunos incentivos como bonos u otra cosa que pudiera aportar el Estado en ese caso. Pero ahí hay toda una falla que sencillamente con decir que los vamos a obligar a cotizar no se resuelve. Porque tampoco lo han podido resolver, según tu conocimiento, otros países. No. Claramente no. Yo vengo llegando el mes pasado de Perú, donde la informalidad es 70% y solamente el 20-25% cotiza al sistema y el resto es muy difícil. No es que no tengan dinero, sino que viven en condiciones que es difícil fiscalizarlo, regularlo y incentivarlos para que lo hagan. No, es muy difícil. Pero no debería ser un objetivo que todos los chilenos trabajáramos de forma que se aumentara la formalización. Bueno, ese es el objetivo que... Mira, acuérdate, Mónica, cuando se creó este sistema, nos dijeron primero que las tasas de reemplazo iban a ser 100%. Estamos hablando de tasas de reemplazo autofinanciadas de 20%. O sea, se equivocaron. Después dijeron que con esto íbamos a generar ahorro financiero que se iba a transformar en intermediación financiera, en inversión real y en crecimiento y en formalización. Llevamos 46 años y eso no ha ocurrido, porque son modelos teóricos y la realidad es otra. Entonces, lo que ha fallado a los economistas y a estos ingenieros que se han metido en el ámbito de la economía es creer que las fórmulas funcionan y que la realidad se va a ajustar a ellos. No es así. Perdona que te lo ponga tan teórico, pero es la realidad. Es la realidad, claro. Oye, y Andrea, ¿y cuál es la situación actual de la cotización de los independientes ahora mismo en Chile? ¿Cuál es la legislación? Porque mira, yo soy independiente y yo misma no sé, porque como ha habido legislación que dice, ya, ahora es obligatorio, hay que hacerlo, y resulta que después como que se pospone, realmente uno no... No, es obligatoria, a ti te hacen un descuento. Si tú emites boleta, te hacen un descuento. ¿No es cierto? Ahí está un descuento del 10% de lo que tú estás declarando en la boleta. Y eso va a la cuenta que te preguntan casi al comienzo, si tú estás dispuesta a cotizar y te lo hacen. Pero si por ahí hay una recaudación bastante significativa. Pero nos queda mucho. Nosotros, te anticipo, en el Consejo Consultivo del cual yo todavía soy miembro, estamos preparando con la Universidad de Chile un estudio sobre este tema y seguramente hacia fines de año vamos a tener ya algunos análisis un poquito más profundos. Pero por ejemplo, un señor que es independiente porque tiene, no sé, un negocio, un comercio, no emite boleta a nadie, entonces ahí él no está pagando ningún tipo de cotización. Claro, pero ese es el tipo de, si uno va y se sienta con él un mes a vivir con él, va a entender, para él es más que no puede, negocio abrir otro local o ampliar el local que estar cotizando 10% para una institución que, acuérdate, está dando tasa de reemplazo 20%, que no la consideran muy legítima. O sea, las AFP se tienen que prestigiar, primero el sistema tiene que prestigiarse. La gente no le tiene mucha confianza. O sea, para saber que las pensiones son malas, ¿para qué me piden 10% si las pensiones van a ser malas? Y la única forma de hacerlo, de mejorarlas con la PGU, que es lo que entrega el gobierno. Claro. Bueno, la segunda propuesta de la Asociación de AFPs es elevar la tasa de cotización al nivel promedio de los países de la OCDE, que es del 18%, pero en 16 años. Ahora, dicen ellos que el elemento distintivo es elevar la tasa de cotización de forma diferenciada, manteniendo un 10% para los trabajadores de menos ingresos, para aliviar la presión sobre las pymes, y que los que ganan más dinero puedan cotizar más. Claro, yo creo que aquí va a beneficiar solo a los que pueden cotizar más, porque como tienen más dinero disponible, estarían felices de poder elevar el porcentaje, que igual lo pueden hacer a través de, entiendo, la cuenta 2. Pero no sé si es realista, porque uno de los temas más importantes es el costo que tiene esto. Mira, aquí, bueno, tú casi respondiste la pregunta que me hiciste. Claramente hay varios problemas. Primero,
terminarían haciendo un sistema para ricos y un sistema para pobres, ¿no es cierto? O sea, los ricos o los que tienen mejores ingresos y más estabilidad cotizan 18 y el resto 10. O sea, termina siendo más diferencia un sistema segmentado, algo para ricos y para pobres. Segundo, si tú te fijas bien, ellos no hablan de que la media del sistema va a mejorar, sino que el promedio. Y tú sabes este refrán que uno se puede ahogar en un lago de 1 metro, de 1 metro de profundidad, porque hay partes más profundas. ¿Y aquí qué van a hacer? Van a elevar la pensión de los más ricos, van a dejar baja la de los más bajos y subió el promedio. Claro, y el promedio va a subir. Entonces, claro, subió para unos y el resto siguió igual. Y eso es lo que no queremos, eso es lo que no quiere un sistema de pensiones. Y eso es lo que la Asociación de AFP no quiere entender. Entonces, claramente lo que están haciendo aquí con esto de la tasa de cotización es elevársela para aquellos que pueden, si siguen cotizando con las condiciones que están, les va a mejorar a ellos, va a aumentar el promedio, pero la gran mayoría que está abajo no lo va a hacer, va a seguir igual. Entonces, estas soluciones no van en el sentido de la seguridad social. Igual hasta el 18 vamos a quedar en el 16, ¿no es cierto? Con lo de los 6 puntos adicionales. Sí. Serían pero ese si sale sí, pero ahí cotiza el empleador, acuérdate. Claro. Entonces esa era una fórmula. Yo estuve en esa propuesta y puedo tratar de defenderla, de haber crítico también, pero cuando tú dices, mire, al sistema lo que le falta es darle legitimidad, solidaridad, meterlo más en el ámbito de la seguridad social, tú dices, bueno, identifiquemos el aporte de los empleadores para con eso hacer las cosas que le faltan al sistema, como estos bonos que ella propone, mejorar las pensiones, pero mejorárselas a todos, no solamente a los más ricos. Entonces, con ese 6%, no es que tú se lo vayas a quitar a quien sea empleado del que aporta 6%, sino que en vez de darle 6 le vas a dar 4 y a otro que tiene menos le vas a dar 8, digamos. Pero no es que se le va a quitar todo. Entonces, esa solidaridad es la que la gente no entiende. Entonces, claro, estábamos hablando de 16% y está la discusión cuánto del 6 va a solidaridad y cuánto va a la cuenta individual. Claro, esa es una discusión, pero la otra es que entiendo que en todos los casos provendría del empleador, el que tiene que pagar ese mayor porcentaje. Por eso que ellos dicen que mejor no hacerlo, que sea de forma diferenciada, para que así las pymes no les sea tan grande el peso tener que pagarle más cotizaciones a sus trabajadores. Lo que a mí me pasa es que yo pienso que cuando dicen, pero tú dices que apoyas eso, pero cuando yo escucho que dicen que es de parte del empleador, yo no veo que perfectamente lo quita de los sueldos. No, está bien, sí, eso se puede mostrar que sí o no, depende de varias cosas de cómo funciona la empresa, pero el hecho es el siguiente. Cuando tú lo aportas al empleador, pero le dice, pero no es necesariamente del trabajador al cual el empleador pertenece, yo puedo también mejorar con ese 6% los de baja renta. No sé si me entiendes. Sí. En cambio, si yo lo identifico como lo está haciendo la asociación de FP, 6%, pero para que vaya a la cuenta individual del trabajador, estoy segmentando, haciendo una cosa para rico y otra cosa para pobre. Y eso es lo que no queremos. Perfecto. Yo no quiero volver. O por lo menos no es lo que está en la discusión. Entonces, como que siento que no es lo que debiera estar. Esto que está proponiendo la AFP se sale un poco de lo que ha sido el marco de la discusión actual, que justamente... O sea, es una forma muy artificiosa de agarrar el 6% y pasarlo a cuentas individuales de los más altos ingresos. Claro. Oye, y la otra cosa es que dice que se estima que se podrían... que además se analiza un mecanismo para postergar gradualmente la edad legal de retiro para aquellos menores de 40 años con el fin de mejorar la sostenibilidad del sistema. ¿Eso es algo que tendríamos que tratar de hacer, de jubilar más tarde? Mira, eso es algo que es políticamente difícil, como bien lo dijiste tú al comentar el programa y hacer las preguntas, tanto acá como en Europa. Acuérdate lo que pasó en Francia. Las grandes huelgas que hay en Francia porque cambian 1 año la edad de jubilación o 2 años la edad de jubilación. Claro, porque hay gente que entró al sistema diciendo usted se va a poder jubilar a los 64 y de repente cuando está en los 58 dice no, ahora tiene que ser a los 60 y tanto. Le duele. Es difícil hacerlo. Pero aquí estamos en otro tema todavía en Chile. En Chile no tenemos incorporado a toda la gente en el sistema. Entonces tenemos todo este tema que hablábamos como de densidad de cotizaciones, cómo hacerlos cotizar, integrarlos al sistema,
Y si tú cambias la edad de jubilación, le va a servir a los pocos que están metidos ya en el sistema, efectivamente. Claro, como que y tú es crees. algo que es sano en la medida que la población envejece, porque cada vez llegamos más Sí. a la edad de vejez y sobrevivimos más, y eso significa que los ahorros son cada vez más escasos para los años que vamos a sobrevivir. Y es bueno tratar de postergar, pero no es un tema, como dices tú, políticamente fácil de realizar. Claro. Y sobre todo cuando se le habla de las mujeres, digamos que... Sí. Y acá en Chile lo que ocurre es que tú te vas a analizar el mercado de trabajo en torno a los 65 años y no hay muchas oportunidades de empleo formales para la gente, ¿no? La gente está trabajando pero porque necesita sobrevivir, no porque quiere ahorrar más. Exacto. Oye, el tercer punto que plantean las AFPs es algo que tiene que ver con el sistema propiamente de inversiones. Y consideran que tiene que mejorarse el sistema de inversión para aumentar los límites de inversión en activos alternativos y perfeccionar los multifondos. Que eso también podría ayudar, dice que no tanto, pero sí podría ayudar a aumentar la pensión. Bueno, claramente si yo estoy basado en un sistema en que la única forma que yo rentabilizo el ahorro es a través de las inversiones financieras, mejorarle la rentabilidad es bueno y poder invertir con más riesgo, como sería en estos activos alternativos, digamos, te permiten aumentar la rentabilidad y si la gente sigue con sus mismos parámetros, eso va a elevar un poquito tienen razón ahí, pero nuevamente es una fórmula matemática, hay que ver si esos activos existen, si efectivamente van a dar los rendimientos que ella dice que van a ser superiores y si eso va a ocurrir. De promesas, acuérdate, hemos vivido desde el 81 hasta acá, con promesas de que todo esto iba a ser maravilloso y el modelo se vendió en toda América Latina y el mundo entero como el milagro chileno y estamos aquí pelando asco todavía. Oye, y por último está el fortalecimiento del pilar solidario mediante el aumento del monto de la pensión garantizada universal a través de la implementación de una PGU objetivo. Y bonos. Este modelo se alinearía el monto de la pensión con los años cotizados y podría resultar en un incremento del 14% de las pensiones de los hombres y 19% de las mujeres. A ver, expliquemos esto para que la gente lo entienda. Ya, mira, la PGU es algo que se hace como en lo que se llama en los sistemas de pensiones multipilares, el pilar 0 o para el alivio de la pobreza en la vejez, ¿eh? O sea, para poder realmente ir en ayuda a la gente que no pudo cotizar, que no ha podido cotizar, y para eso la PGU y generalmente tiene un valor plano, ¿eh? Aquí lo que la asociación está proponiendo es demos un valor básico de PGU y después bonos a quien cotiza más. Yeah. Ahora, ¿quiénes son los que cotizan más? Los que tienen nuevamente mejor empleo, mejor ingreso, los mismos que estábamos hablando antes. Entonces, tú vas a tener subsidios que está dando el Estado que van a ser regresivos, que van a ir más altos a quienes mejores empleos tienen. Y eso no es lo que vos buscas con un pilar 0. Entonces yo creo que ese diseño no está bien. Esos bonos debieran existir para incentivar la cotización, pero no financiados con aportes de la PGU. Uh-huh. Andreas, en esta conversación siempre has mencionado que las personas no cotizan más porque no pueden, pero yo también creo que hay personas que no cotizan más o porque no son tan responsables o porque no piensan tanto en el futuro, porque cuando uno es joven no lo ve y no ve este momento de la vejez. Y yo creo que también porque quizás muchas veces optamos por placeres como, me decirte, más automáticos, más inmediatos a veces, que invertir en algo que es tan poco tangible cuando uno tiene 25 años. Sí, mira, efectivamente yo puedo haber dicho eso porque finalmente asocio la informalidad con la pobreza. Con la pobreza. Y finalmente uno piensa que no pueden, pero no necesariamente la informalidad toda es situación de pobreza. Hay ilegalidad, hay narcotráfico, hay muchas cosas que corre mucha plata por ahí. Sí. Y efectivamente pueden hacerlo. Así que me retracto si esa impresión quedó. Yo creo que sí, esto que llamamos informalidad es muy heterogéneo y hay grupos que lo podrán hacer. Pero la cuestión es cómo voy yo y entiendo ese mundo, porque lo que nosotros hemos hecho es desarrollar sistemas sobre la base de empleados asalariados o al sector formal o al mercado de trabajo, pero yo voy al mundo de una población donde, perdona que te lo ponga tan duro, pero circula el narcotráfico, hay una economía distinta que desconocemos, ¿no? Cómo opera. Entonces, ¿cómo sé yo cómo hacerlos cotizar? No sé, si la gente no se atreve ni a entrar a esas poblaciones. Entonces, tenemos un problemazo que está creciendo cada vez más, desgraciadamente, y sobre el cual tenemos mucho que hacer. Pero no es que no haya ingresos en ese sector, de repente hay mucha plata, pero es una economía que no entendemos, que no funciona con
un empleador y un empleado, opera de otra forma. Perfecto. Y por último, y nos queda un minutito, así que te pido súper resumida la respuesta, no, pobre. Yo estoy a tu disposición, porque me quiero desahogar, así que cuando me llames. Has corrido con la respuesta. Asumir la crítica que hace la ministra del Trabajo, Janet Jara, en el sentido de que las AFP siempre proponen cambios, pero para otros, no para ellos mismos. ¿Qué sacrificios deberían hacer ellos si presentan esta propuesta al mismo tiempo? Hay un informe que hicieron expertos en fondos de pensiones que vinieron el año 2018 invitados por las AFP. Nos entrevistaron a varios de nosotros, hicieron un informe que sacaron 4 puntos. Y te voy a decir cuál apunta a esto. Ellos dicen el sistema en Chile es ilegítimo porque el sistema de AFP no representa los intereses de los trabajadores. Eso es lo que tienen que trabajar. Nada más sencillo que eso. Que realmente lo que ellos están haciendo, todas estas cosas que están diciendo el trabajador, sí, me están defendiendo mis intereses. Yo te digo, le pasas esto a los trabajadores y eso que tiene que ver, no sé, no entiendo cómo me defienden los intereses, por mucho que digan que mi pensión va a subir 100%, si eso ya me lo prometieron y no se cumplió. Entonces hay una labor de que el sistema tiene que ser defendiendo los intereses, ser amistoso con el trabajador, sí. No lo es. Perfecto. Muy bien, Andreas, un placer conversar contigo, dar otra perspectiva, ¿no es cierto?, de este tema, porque en la mañana entrevistamos a la presidenta de la Asociación de AFPs y por tanto es importante también conocer una voz distinta y crítica y que nos puntualice, ¿no es cierto?, los otros elementos que están aquí en esta propuesta. Muchísimas gracias. Ya, es una papa caliente que tenemos, un temazo, pero es bueno que tengamos propuestas, pero esta es un poquito ingenua. 1.000.000 de gracias a ustedes. Gracias por compartir tus conocimientos con nosotros.